una semana, más de 280.000 alumnos deberán rendir la PSU. ¿Cómo tienen que enfrentar los jóvenes estos días previos? ¿Qué aconsejan los expertos? Queremos conversar sobre este tema y para eso nos acompaña en el estudio la psicóloga de la Universidad Andrés Bello, Carolina Bácaro. Carolina, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Mira, muchas gracias. Carolina, me gustaría mucho que nos contaras primero que nada cuál es tu experiencia en estas épocas, cuáles son los principales síntomas que empiezan a aparecer en los jóvenes que van a rendir la PSU. En términos generales, los jóvenes, casi en un 90% de ellos, los estudiantes, manifiestan tensión, ansiedad, nerviosismo, y eso lo podemos considerar como algo normal frente a esta etapa de rendir la PSU. En general, es importante ver que esta ansiedad se puede manifestar de distintas vías, por ejemplo, dificultades para dormir, a veces un poco de dificultades con respecto a la alimentación que tienen, y la verdad es que eso puede producir cambios en sus hábitos que pueden desencadenar a lo mejor un resultado que no es el que esperan ellos. Ahora, ¿cómo se enfrentan esos primeros síntomas o esos síntomas que se van acentuando, por cierto, cuando ya se va acercando la fecha? A ver, el tema para tener éxito en la PSU, considerando que esto es un proceso para lograr un objetivo, que es entrar a una carrera, etcétera, es importante dos vías. Uno es la preparación en las materias, en la ejercitación, ojalá diaria, y también la preparación psicológica, en tanto tener una actitud positiva frente a los resultados que puede tener y frente al trabajo que se ha realizado durante el año o los años de preparación para la PSU. No es un tema que se vaya a tomar de un día para otro. Ahora, claro, estamos hablando de la preparación y en eso, por supuesto, como tú bien dices, hay un tema que tú no puedes calentar, como se dice, ¿no es cierto?, la materia o todos los conocimientos que tienes que tener al último momento, quiero decir. Ahora, esa es una parte, pero hay otros aspectos que tienen que ver con la presión que enfrenta el joven de cuarto medio, que tiene que además rendir en el colegio, está presionado por las notas, porque tiene que sacar un buen promedio, en fin. Entonces, ¿tú dirías que es aconsejable tal vez partir, por ejemplo, a fines de tercero medio o a comienzos de cuarto, ya con un trabajo en ese sentido psicológico? Sobre todo, yo diría que desde tercero los estudiantes deberían comenzar a ver y a vislumbrar todo este proceso que viene, que está marcado por muchas situaciones en muy corto tiempo. Recordemos que la PSU se da en 2 días específicamente y es importante que esos 2 días el estudiante tenga una preparación psicológica y de materia, es fundamental. Pero por eso te pregunto, porque vayamos de un poquito antes, o sea, cuando estamos hablando de cuarto medio en sí mismo es un año muy complicado, lleno de tensiones, lleno de presiones, particularmente si el joven quiere entrar a la universidad. Efectivamente, hay otros jóvenes que dicen voy a esperar, en fin. Entonces, ¿qué recomendaciones das tú para poder organizarse mejor y para evitar estas crisis de angustia que también vienen, ¿no? En general, pues poder desde tercero medio, fundamentalmente, realizar ejercicios de relajación, de respiración en ese aspecto, empezar, todo se puede aprender en ese aspecto y en ese sentido. Y también la preparación, obviamente, en las materias, que es fundamental, porque aunque el estudiante tenga una preparación psicológica de la mejor calidad, si es que no tiene los contenidos, las materias que son necesarias para rendir una buena prueba, no le va a servir de mucho esa confianza. Van las dos áreas de la mano y por lo tanto los universitarios son muy importantes. Y en ese sentido, perdona Carolina, en ese sentido, ¿qué es lo que tú has visto? ¿Cuáles, comillas, por cierto, porque esto depende de cada joven, cuál es la clave del éxito en la prueba de la PSU? A ver, la clave del éxito es comenzar a tener una visión de qué es lo que yo quiero lograr. En primer lugar, tener un objetivo. La PSU, considerando que es un proceso para llegar a un objetivo, y en ese aspecto la orientación vocacional es fundamental. Además, empezar a prepararse psicológicamente y también en términos, por ejemplo, comenzar a ver el tema de la alimentación, comenzar a ver el aspecto del dormir bien y de cuidarse, sobre todo los meses previos a dar el examen de PSU. Carolina, te quiero proponer que revisemos algunas preguntas que nos han llegado al consultorio. Me interesa que partamos vamos a ver aquí si ya tenemos las preguntas. Y me gustaría que pasáramos por Jocelyn Muñoz. Tenemos a Jocelyn Muñoz que pregunta: ¿es preferible salir a distraerse o quedarse en la casa el día antes de la prueba? La verdad es que sí, es una buena opción para distraerse, porque considerando que la PSU tiene tanta presión, ¿verdad?, es importante que el adolescente, o más bien el estudiante, pueda salir, relajarse, tener tiempo también para otras cosas, para estar en familia, para estar con sus amigos, y de esa manera se baja la tensión o la presión frente a ese día. Pero por supuesto acostándose temprano, me imagino. Claro, sí, eso es clave. Absoluto, sí, eso es clave. El dormir, tratar de dormir 8 horas diarias, manejar el aspecto de la alimentación, consumir alimentos ricos en hidrato de carbono también es bastante
bastante importante. A ver, pero por ejemplo, es importante yo creo también aclarar que no se trata de que ese día duermas bien y los días anteriores dormiste pésimo. No, o sea, por eso es una preparación, claro. Vamos a revisar, tenemos otra pregunta de Camila Contreras que quiere hacer, pregunta lo siguiente. Bueno, esa era la pregunta de Jocelyn Muñoz. Ahora vamos a la de Carolina Contreras. Ella dice, ¿cómo debe ser la alimentación? A ver, entremos en más detalles, porque tú hablas de los carbohidratos. ¿Por qué? Porque el carbohidrato proporciona una energía que el cerebro o el organismo puede hacer uso de ella en forma inmediata. A ver, quizás es importante que no se salten comida y que sobre todo vean el aspecto del desayuno, que sea un buen desayuno, ojalá un jugo, una fruta, y 30 minutos antes de rendir la prueba sería importante que ellos consumieran, por ejemplo, un pedazo de chocolate bitter que tuviera una alta concentración en cacao, que ayuda bastante, o una barra de cereal que tuviera miel, o una fruta. Eso permite 30 minutos antes que el cerebro, el cuerpo tenga esa energía que pueda estar disponible para mejorar la atención y la concentración y todos los procesos que tienen que estar en máxima alerta y máxima condición para dar un buen resultado. Carolina, súper importante acá, fíjate, yo creo que dejar claro, porque probablemente hay muchos jóvenes que dicen me voy a tomar algún ansiolítico o alguna benzodiazepina tipo Rabotril, por ejemplo. ¿Qué piensas tú? ¿Qué recomiendas tú al respecto? Sí, eso yo considero que está absolutamente contraindicado. Es importante no automedicarse y menos consumir somníferos o un ansiolítico, etcétera, en la noche anterior porque no se puede dormir, etcétera. La verdad es que no es recomendable porque la atención y la concentración va a disminuir, y menos si la persona no está acostumbrada a tomar ciertos medicamentos. La verdad es que han habido experiencias bastante malas donde la persona le cuesta dormir, toma un somnífero y al otro día está con una atención y concentración bastante disminuida y no puede hacer una buena prueba. Eso es fundamental. Carolina, tenemos más preguntas y por supuesto que nos han llegado a nuestro consultorio, pero también tenemos otras dudas acá. Queremos hacer una pausa y ya volvemos con más consultorios sobre cómo prepararse para la PSU.